poner la presentación, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por venir. Sé que es justo un horario entre clases y sé que es como bastante difícil estar aquí. El día de hoy vengo a presentarles una parte de lo que es, justo como ya decían, mi proyecto de doctorado, que es en específico, tiene que ver con cómo las mujeres podemos llegar a construir nuestra vivencia de la sexualidad como un derecho. Pero en este caso en específico decidí solo traer una parte para comenzar a dialogar sobre cómo es que las mujeres podemos llegar a vivir algo que pareciera ser que es muy rutinario, pero que a la mera no es tan rutinario, que es justo la experiencia en espacios que tienen que ver con la atención ginecológica. Me gustaría, bueno, la que sigue, por favor. Me gustaría empezar justo dándole un poco de continuidad a la mesa ya pasada y hacer un poco la provocación de preguntarnos primero qué es la sexualidad. Si lo conectamos con lo que hemos venido viendo en todas las mesas, esta es una pregunta constante que nos hemos hecho y ayer Lourdes Hernández nos decía, bueno, ¿será que lo erótico para una persona será lo mismo erótico para la otra persona? Y entonces yo les invitaría justo a cuestionarnos, ¿lo sexual para ustedes es lo mismo que para otras personas? Pensemos en las caricias, pensemos en los besos, pensemos en cómo construimos justo esta experiencia de qué es lo sexual, ¿no? Y cuando me puse a ver qué podría ilustrar esta diapositiva, me encontré una imagen muy bonita, que es de un niño y una niña, justo viendo lo que serían sus órganos sexuales externos. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿En verdad solo eso es lo sexual? La que sigue, por favor. Y entonces, justo me parece que es importante enfatizar que no hay una sola sexualidad, sino hay múltiples sexualidades que están atravesadas por varios factores. Pensemos la edad, nuestra condición educativa, nuestra condición económica, cómo es que justo van marcando esta sexualidad y más aún cómo es que a partir de todo lo largo de nuestras vidas vamos construyendo de manera distinta a lo que le llamamos lo sexual, ¿no? En un inicio podemos considerar que solo le podemos dar ese nombre a las caricias, pero recuerdo una de mis entrevistadas cuando le preguntaba, ¿para ti qué es la sexualidad? Y me decía, pues es tan solo como voy y elijo la ropa que me pongo todos los días, ¿no? Entonces hay una gran definición y unas grandes experiencias que podemos enmarcar ahí, que están atravesadas por algunos ejes de desigualdad, relaciones de poder, pero también manifestaciones de diversidad. La que sigue, por favor. Si se dan cuenta, yo decía que esta ponencia en el título era sobre mujeres diversas, y porque justo me estoy yendo más a hablar sobre una perspectiva posmoderna. También ya otros ponentes lo han hablado, en donde justo se reconoce que históricamente se ha construido dos naturalezas y dos cuerpos. Se han dicho que existen solo hombres y mujeres, que hay una construcción de género vinculada a estos dos cuerpos y que además pareciera ser que solo hay la posibilidad de vivir un deseo. Entonces, si yo tengo un cuerpo de hombre, pareciera ser que tengo que construirme como hombre y solo puedo desear a mujeres. Y en esta construcción histórica se va justo definiendo lo que entra dentro de lo normal y lo anormal. La que sigue, por favor. Dentro de esto se va construyendo aquello que podemos llamar como la heteronormatividad, que, ojo, una cosa es la heterosexualidad como una experiencia de lo erótico y de lo afectivo, y otra es la heteronormatividad, entendida como un sistema estructural que nos está diciendo y construyendo esta idea de qué es lo normal y lo anormal desde cierto paradigma. Entonces, dentro de esta
heteronormatividad no solo se pretende normar los cuerpos y las experiencias, sino que además se condicionan las experiencias de salud sexual, se invisibilizan y se restringe el ejercicio pleno de los derechos sexuales. Esta imagen que pueden ver es de una organización que se llama el Closet de Sor Juana, que es del Distrito Federal, y que me parece que esa frase es clave y lo hace para concientizar específicamente al personal de salud, diciendo: las mujeres que tenemos sexo con otras mujeres, no somos vírgenes, el sexo entre mujeres es sexo. La que sigue, por favor. Y pensando ya para entrarle más al tema, hay muy poco acerca de cómo es que vivimos la experiencia de la atención ginecológica a las mujeres. Y aún es más difícil poder encontrar cómo es que la viven o la vivimos las mujeres que nos asumimos como lesbianas y bisexuales. Hay muy pocos datos. La mayor parte de todas las campañas de prevención que hay están dirigidas a un público de mujeres heterosexuales, y este ejercicio que se hizo por parte de una organización de Guadalajara en el 98 me parece que nos está arrojando datos muy importantes. Lo que nos dicen, me gustaría enfatizar sobre todo lo que está en negritas. Nos dice que el 50% de las mujeres que ellas entrevistaron, únicamente entrevistaron lesbianas, si acudían con un ginecólogo o ginecóloga, ocultaban su orientación sexoafectiva, y el 44% de este 50% consideraban que esa información no les concernía. Si se dan cuenta, ahí hay un poco de información que se le está escapando, hay una construcción que nos está justo vinculando con qué es la sexualidad. Lo que sigue, por favor. Entonces, como ya les decía, en esta presentación en exclusivo voy a explorar cómo es que los discursos y las prácticas heteronormativas que atraviesan la atención ginecológica en la experiencia de mujeres que asumen diversas identidades eróticas, afectivas y sexuales. Entonces, me voy justo a hablar de 18 mujeres que quisieron participar en este estudio. 7 de ellas asumen como heterosexuales, 7 como lesbianas y 4 como bisexuales. Me gustaría aclarar que una de las mujeres que se identifica como bisexual, además, vive una condición transexual. La mayoría de ellas vivían en el Distrito Federal y solo 4 de ellas en el Estado de México. Lo que hice fue ir justo a platicar con ellas a partir de una entrevista semiestructurada a profundidad, y como podrán irlo viendo a partir de toda la conferencia, hay un análisis crítico feminista. El feminismo para mí fue justo lo que me permitió llegar a hacer un análisis de cómo es que se están construyendo estas experiencias, pero además en la vivencia particular de mujeres que asumen una identidad. La que sigue, por favor. Y una de las primeras cosas que encontré es que existen 4 motivos por los cuales las mujeres estamos yendo a una atención ginecológica. El primero de ellos es por alguna alteración en el ciclo menstrual, y esto me gustaría enfatizarlo, que ocurre generalmente antes de que exista una vivencia sexual con una otra persona. Y generalmente, esto me gustaría también que lo tomen con mucha importancia, porque en este momento es cuando las mujeres son generalmente acompañadas por una otra, y en específico por la madre. El segundo motivo tiene que ver con aquellas mujeres que deciden acudir después del inicio de la vida sexual. En este caso son mujeres que deciden acudir de manera sola, propia, sin avisarle a nadie, y consecutivamente son aquellas mujeres que están viviendo alguna infección de transmisión sexual y aquellas que están viviendo un embarazo. Y me voy a detener más en las 2 primeras posibilidades de por qué las mujeres acudimos a la atención ginecológica,
Y me gustaría leerles un poco lo que me dice Carmen, una mujer heterosexual del Distrito Federal, y ella me decía, sí, ella siempre, refiriéndose a su mamá, desde la secundaria me dijo, el día que tú quieras tener relaciones sexuales, dime y yo te acompaño al ginecólogo. No le dije, eso me dice ella. Le dije después y me dijo vamos al ginecólogo, pero ella estaba más grande, tenía 19 años, no tenía 15, que es cuando ella inicia su vida sexual con otro. Porque me daba miedo, me daba pena y pensaba, ¿qué va a decir de mí? Esto, la pena y el miedo, es algo recurrente en aquellas mujeres que decidimos empezar a ir al ginecólogo después de una práctica sexual. Experiencia que no es reportada por aquellas mujeres que empiezan a ir antes del inicio de su vida sexual y que acuden acompañadas de sus madres o de alguna familiar. Otra cosa importante, en este caso, que no solo me lo está diciendo, ojo, una mujer heterosexual, en este caso Sofía, sino también Mariana, que se asume como lesbiana, que ellas se acuden después del inicio de su vida sexual, es que ellas no consideraban importante empezar a atenderse porque consideraban que no había ninguna razón para hacerlo. Sofía lo decía, este es el que ya considero como el inicio verdadero de mi vida sexual. Me gustaría aquí enfatizar que ella me hacía una diferencia entre las prácticas que tenía con ella misma y que tenía con alguien más, y decía, el verdadero inicio de mi vida sexual es a partir de que es con otro. Y fue cuando dije, me voy a tener que cuidar. Y Mariana nos dice, no te voy a mentir, no lo hacía muy seguido porque yo no había mantenido intimidad con nadie. Yo decía, ¿qué sentido tiene si no he tenido intimidad con nadie? Pareciera ser que en la construcción de las mujeres sigue estando esta idea de la primera vez, sigue siendo un parteaguas para incluso vivir mi sexualidad. La que sigue, por favor. Algo que yo no me esperaba y que de manera muy ingenua debo de admitir, porque debí de haberlo esperado, es estas violencias heteronormativas que surgen en el marco de la atención ginecológica. Y una de las primeras que salió y muy recurrente es la violencia física y la violencia simbólica que está habiendo en este espacio. Esta violencia física, en el caso de Alma, se vuelve algo muy, muy relevante, y donde ella me dice, a partir de esta experiencia, yo dejé de ir alrededor de 3-5 años a volver a atenderme y a volver a cuidarme en ese sentido. Ella me dijo, en este caso con su ginecóloga, me pidió que me acostara para la exploración. Cuando menos lo sentí, ya yo tenía el parto. Y bueno, fue muy traumante por mi experiencia de abusos. Ella me relató que durante la infancia había vivido abusos sexuales. Me sentí muy vulnerable, sentí que así había sido, me sentí muy triste, y en este momento no pude decirle nada a la ginecóloga. Este no es el único caso. Hay otros casos donde de manera repetida me dicen, ni siquiera me avisó, solo cuando vi ya estaba introduciendo el parto y no le pude decir nada. Es recurrente además esta sensación de, lo voy a decir como de impotencia, no sabría exactamente qué palabra darle, de no pude decirle nada, no pude hacer nada, simplemente entonces dejé de atender. Si se dan cuenta, es una grave violación a los derechos, pero que además no hay un espacio donde se pueda denunciar, o al menos no pudieron denunciarlo ninguna de ellas. Y algo en específico que resalta en el caso de aquellas mujeres que se definían como lesbianas y bisexuales, por una parte era que se asumía la idea de que solo tenían prácticas con un hombre, lo cual estaba justo imposibilitando la posibilidad de un diálogo real. La mayoría de ellas yo les decía, bueno, ¿y les has preguntado cómo es que puedes tener un cuidado de tu salud sexual? Me decían, no, la verdad es que no. Además de asumir,
También algo que es muy importante tomarlo en cuenta es que entonces ellas asumían que tenían que buscar por una parte alguien que estuviera sensibilizado o sensibilizada y alguien que tuviera la información, porque la gran mayoría ya había tenido experiencias donde habían sido mal diagnosticadas y donde habían tenido además otros tipos de violencias. En este caso, Miriam me contó que el tratamiento, bueno, lo que ella dice es el tratamiento hormonal que me dio, en específico la ginecóloga nueva que estaba teniendo, está basado en mis prácticas sexuales. Me mandó los estudios, me mandó hormonas y recuerdo que Miriam le preguntó, ¿por qué me mandaba la ginecóloga anterior 28 pastillas? Y su nueva ginecóloga le dice, por lo que me comentas, tus parejas sexuales y tu pareja es una mujer. Por lo regular se las mandamos también con un método anticonceptivo, pero en tu caso lo único que necesitas es esto, es progesterona y son 10 pastillas. No necesitas tanta carga hormonal. Entonces si quieres tomártelas todas, pero no es algo que tú necesites realmente. Hay un sobrediagnóstico, hay un sobretratamiento y se parte justo de la premisa de creer que todas las prácticas son heterosexuales. La que sigue, por favor. Pero no todo es tan negro en el panorama. Esto me gustaría enfatizarlo y muchísimo, y me gustaría que también se lo llevaran, porque sí hay resistencias. Hay resistencias que las mujeres construimos desde estos espacios. Y no son resistencias que solo parten, bueno, sí parten de ellas, pero parten también de esta posibilidad de encontrar otras mujeres, en específico mujeres con las cuales pueden, además de encontrar información, encontrar espacios donde se sientan protegidas, donde se sientan bien cuidadas, donde sientan que pueden tener toda la información necesaria. En este caso, Lucía, cuando me dice que estaba yendo a un ginecólogo, ella me dice, de hecho me lo habían recomendado porque trataba más a chicas lesbianas. Y cuando le exploro un poco más acerca de qué información tenía, toda la información que tenía sobre el cuidado de su salud tenía que ver justo con esta experiencia que había tenido con este ginecólogo en exclusivo. Y Alejandra, bisexual que obtuvo un mal diagnóstico de BPH, relata justo cómo a partir de compartir con su madre y que en específico con una amiga, es que descubre que había tenido un mal diagnóstico. Si se dan cuenta, esa posibilidad de compartir las experiencias, de romper esta sexualidad únicamente del espacio de lo privado para llevarlo a lo público, conversando con amigas y familiares, permite generar resistencias colectivas, que es algo bien importante. La que sigue, por favor. Para ir cerrando, traigo algunas reflexiones que me parece que no son definitivas, la tesis sigue en construcción. La primera de estas es que la atención ginecológica está construida desde un marco patriarcal y heteronormativo que normaliza la violencia sobre los cuerpos y las vivencias sexuales. Me parece sumamente relevante hacer visible cómo es que estas experiencias se quedan en lo privado. A la mayoría les preguntaba, ¿lo platicaste? ¿No lo platicaste? Cuando lo habían platicado habían logrado hacer una resistencia colectiva, pero si no lo habían platicado se habían quedado como todas estas vivencias de violencia solo con ellas. Bueno, a la par es importante insistir en el espacio asignado a la sexualidad de las mujeres como algo que compete al mundo de lo privado, que es posible salir al mundo de lo público estableciéndose resistencias colectivas. La que sigue, por favor. Y por último, que la heteronormatividad y el heterosexismo no solo norman los cuerpos y las experiencias sexuales de las mujeres, sino también su salud sexual y el ejercicio pleno de nuestra sexualidad como un derecho. Hay una serie de limitantes que están efectivamente en lo estructural, pero bueno, me alegra comentar que existen resistencias que estamos haciendo y que es posible construir otras formas. Les dejo mi contacto por si tienen alguna duda, algún comentario y quieren escribirlo ahí también. Gracias.
las preguntas van a ser al final, ¿verdad? Sigo yo. Bueno, pues a ver si me da tiempo. Pues son 20 minutos, más o menos. ¿20? Bueno, pues mi nombre es Elizabeth Núñez, como me han presentado. Mi labor desde hace ya varios años es en torno a la clínica, ¿no?, del psicoanálisis y bueno, la docencia, que entre esas dos áreas pues los espacios, digamos, de estudio, los recorridos académicos que he hecho están impregnados evidentemente tanto de mis intereses teóricos, digamos, si es que se pueden separar, como de las cosas que aparecen dentro de la práctica clínica, ¿no? Entonces, mi ponencia, si le podemos llamar así, ¿no?, yo la podría titular como la materialidad del sexo en relación a la cuestión del género, y parte de una inquietud en la que me encuentro en medio, digamos. Lo comento para decirles que como tal una ponencia no sé si es, porque tampoco es algo que yo tenga muy claro, ni que sea algo que tenga como terminado, sino que más bien son preguntas que me estoy haciendo, preguntas que creo que no son novedosas del todo y que quizá, que no son nuevas, pero que lo novedoso puede ser la forma de tejerlas y vincularlas con el quehacer cotidiano que tenemos muchos compañeros que nos dedicamos a las cuestiones clínicas y que yo sostengo, habría que ver cómo, pero yo sostengo que la clínica no puede pensarse como un núcleo aparte de lo que se vive en las calles, en las familias, en los trabajos. Es decir, que la clínica es social y en esa medida me parece que puede ser relevante hacer una reflexión junto con compañeros no nada más que se dedican a recibir a una persona en un consultorio privado o en un espacio público, sino gente que esté interesada por los mismos temas desde diferentes lugares, que me parece que la intención al final podría ser, si así se logra, más bien generar redes de trabajo, de reflexión, ¿no?, desde diferentes lugares, en fin. Bueno, les cuento un poco la historia para contextualizar esto, y es que yo en el 2012 tengo oportunidad de hacer un año de máster, y yo había pensado, cuando yo mandé mi proyecto de investigación a la universidad donde estudié, yo había mandado un proyecto de investigación en torno a la educación en México o algo así, ya no me acuerdo. Pero 15 días antes de irme, me encontré con la lectura de una autobiografía de una mujer trans que me sorprendió mucho. Para ese tiempo yo no tenía muy clara la diferencia entre travestismo y transexualidad, homosexualidad y travestismo, etc. Y cuando yo me encuentro con esa autobiografía hay una serie de cosas que me impactan, ¿no? Uno siempre está implicado en lo que uno trabaja, uno no es el observador, el científico objetivo, ¿no? Hay algo que nos sorprende, que nos cuestiona, que nos arrebata, haciendo alusión a un seminario que acaba de pasar hace poquito, que asistí, y en esa medida me pareció que era mucho más prudente dedicarle un año de estudio a algo que me inquietara y que me generara más preguntas de las supuestas respuestas que yo ya tenía para mi anterior proyecto, ¿no? Es decir, cuando yo planteé la cuestión de la escuela y no sé qué, era porque yo ya tenía más o menos elaborado qué era lo que quería decir, así le hacemos a veces, y en este caso dije, me parece que es necesario. Entonces,
Yo lo que trabajo, y que tiene que ver con lo que estoy trabajando ahorita, y me parece que puede ser prudente seguir comentándoles unos minutos sobre ello, es que una de las cosas que a mí me llaman la atención en esta autobiografía que leo de una mujer transexual es la cuestión del cambio del nombre, ¿no? Lo que ella relata es que en una ocasión, hablando con su hijo, que porta el mismo nombre que ella cuando era él, le pregunta a su hijo si le gusta su nombre. Le dice: hijo, ¿te gusta tu nombre? Y el hijo le contesta: sí, sí papi, sí me gusta. Y entonces ella le dice: te lo regalo, ya no, para mí ya no más ese nombre, ¿no? Te lo regalo, es tuyo. Y ella se pone un nombre propio, que ahí la ambigüedad, la paradoja, digamos, ¿no? El nombre propio, lo menos propio que tenemos, porque es lo primero que se nos impone, y que ahí yo me encuentro con una paradoja que me sorprende, ¿no? Y me pregunto cómo puede hacer uno para desvincularse, si es que se puede, del anterior nombre, de la nominación del otro, que viene de fuera, y cómo puede uno autonombrarse, ¿no? Y qué implicaciones eso tiene. Al final, mi pequeña conclusión, porque pues, hacía mucho frío donde yo estaba y no entendía, a lo que llegué, que no fue poco también, no puedo demeritar tampoco mi esfuerzo y mi trabajo, es que no hay una... Yo lo que sostengo es que no hay una independencia en el sentido de que el nombre que viene del otro es de uno también, y que el nombre que uno se pone, aunque se lo ponga uno solo, también viene del otro. Bueno, más cosas, pero quizá eso puede ser lo más interesante en este momento. La condición trans, para los que estén igual que yo hace 3 años, tiene, digamos, la característica más general que podemos, a la que le podemos hacer, que podemos hacer mención, digamos, de ello, es una persona que nace con un cuerpo masculino, por ejemplo, que tiene pene, testículos, etcétera, se concibe mujer y asegura que está en un cuerpo equivocado, que ella en realidad es ella y que el cuerpo es lo que no anda y es lo que hay que cambiar. Una persona nacida con genitales, bueno, con una carga genética fenotípica más bien femenina, dirá: yo en realidad soy un hombre y quiero que me quiten los senos, aspirará, por lo menos en una ilusión de contar con un falo, un pene, y probablemente hará un intento de transición, ¿no?, que va de la hormonización a la cirugía de reasignación sexual. Es decir, hay toda una discusión de cuál es la diferencia entre transgénero, transexual, si uno puede decir que eso es ¿no? Que son los debates de la academia, pero que cuando uno tiene media hora para hablar, pues tiene que circunscribirse a ciertas categorías y tratar de dar por entendido algo para poder continuar. Entonces, en este caso, pensaremos la transexualidad como personas que no reconocen el cuerpo, digamos, en el que habitan y que viven bajo la convicción de pertenecer al otro género. Y ahorita es un poco el juego que yo voy a tratar para desmenuzar, digamos, el trabajo que yo estoy pensando en ese momento, ¿no? Entonces, una cualidad que nos puede hacer diferenciar en este espacio la transexualidad del transgénero es que el transexual sí va a llevar a cabo modificaciones corporales. Es decir, yo puedo decir que yo soy un hombre, sentirme un hombre, pero no me hago nada en el cuerpo y me pueden considerar transgénero. Pero si comienzo a consumir hormonas o incluso me someto incluso a la cirugía de reasignación sexual, que es cortar el pene, hacer una nueva vagina, o en el caso de los hombres transexuales, quitar normalmente los senos, ¿no? Difícilmente se hacen injertos penianos porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente, más bien es una cuestión estética.
Bueno, en fin, ahí podemos hablar entonces de la condición trans, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo me he encontrado en mi investigación y que también les platico desde dónde, digamos, lo pienso, es que, como ustedes ya habrán escuchado, yo estoy haciendo un doctorado en la UAM Xochimilco y ahí yo me encuentro con un discurso en donde evidentemente lo social tiene una prevalencia fuertísima, se miran los temas desde la cuestión colonial, poscolonial, etcétera, y aunque el psicoanálisis tiene cabida, porque mandé mi currículum, ¿no? Es decir, nos aceptan gente que hacemos psicoanálisis, yo encuentro un punto de discusión que me parece que es importante sostener y no soltarlo, porque pues sí quiero mi título, ¿no? O sea, sí quiero que me lo den, pero me parece que la importancia, digamos, de la tesis es una también, quién sabe que se entienda por esto, porque yo no estoy muy clara tampoco, pero me parece que también es una posición política, ¿no? Entonces, en la medida en que uno más o menos supone que la forma desde donde uno está mirando un tema puede ser valiosa en cierto sentido para un sector determinado, etcétera, me parece que es responsabilidad no moral, ¿no?, sino política, el sostener, digamos, y en esa medida también, sin embargo, sostener la discusión y tratar de repensar desde donde uno está pensando para moverse también del lugar, cosa que discursivamente es muy sencillo y que a la hora de la hora no siempre lo es, ¿no?, para bien o para mal. Una de las cosas que yo me encuentro entonces en algunos discursos, no todos, no soy, bueno, ni siquiera soy experta en psicoanálisis, entonces mucho menos en cuestiones de género, pero me atrevo de cualquier manera a aventar algunas cosas en torno a las lecturas, a las cosas que escucho, y es una cierta relativización de la materialidad del cuerpo, dándole predominancia o más importancia a la condición genérica, ¿no? Si tú te sientes mujer, eres mujer. Si tú te sientes hombre, eres hombre. El cuerpo no importa. Como mi terreno no es desde el activismo ni desde la sociología, sino desde otro espacio, me parece prudente sostener, digamos, una tensión que puede ser mucho más productiva, diría, que abandonar, digamos, y dejar, pues, que cada quien viva su vida como quiera, porque pues eso uno intenta, pero que cuando uno recibe una demanda analítica, lo que se da, con lo que uno se encuentra y con lo que uno mismo se encontró en su momento cuando hizo la misma demanda, es que no está tan fácil, ¿no? Es decir, yo puedo allá afuera ir a las marchas, ser la number one en activista, y hay algo, ¿no?, que se juega en la soledad, en la dificultad, en la relación con los padres, con los amigos, salir a la calle, que implica una pregunta y que esa pregunta tiene un destinatario que normalmente no contesta, que será el psicoanalista, ¿no? Bueno. Yo parto entonces de nociones muy generales y muy básicas que sí me ayudan, digo, si hay gente que sabe más y al ratito me ofrece algunas referencias, se lo voy a agradecer, pero voy a partir de cosas muy básicas que me parece que no son caducas. La famosa distinción entre sexo y género, según la entiendo, hace una separación entre la noción social, el rol social, los atributos sociales a cada uno de los sexos, y el sexo estaría remitido originariamente a las características anatómicas, genéticas, fenotípicas, etcétera, ¿no? Cuando nace la noción de género, muchos de ustedes lo sabrán, nace alrededor de los años 50, tengo aquí 1955, cuando John Money, un médico que trabajaba en una clínica que atendía a personas intersexuales, hoy llamadas intersexuales, en su momento se les llamaba hermafroditas,
Estas personas que nacen con genética y fenotipia de ambos sexos, todos nacemos así, pero mucho más marcado, y que lo que se muestra en el cuerpo es una ambigüedad sexual que pone en jaque no nada más a los médicos, sino también obviamente a los padres, al propio intersexual. Y Money se enfrenta con me parece, la necesidad de desvincularse de la idea de sexo, porque qué sexo se le asigna a una persona que sostiene dos sexos en el propio cuerpo, manifiestamente. Y viene la necesidad de hacer una categoría más bien social para asignar a los cuerpos un rol, y ese rol definiría entonces el género al que se pertenecería. Leo la definición de rol de género, es una cita de Money, que es citado por Colette Sheehan, que es una mujer que trabaja, bueno, sobre las cuestiones trans, ¿no? Y Money diría, es una traducción mía, no es la mejor, pero es textual como tal, dice: todo aquello, el rol de género, es todo aquello que una persona dice o hace para revelar su estatus de chico u hombre, de chica o de mujer. Aquí la pregunta que a mí me salta es: ¿qué es lo social? ¿Cómo comprendemos lo social? ¿Qué estamos pensando cuando decimos lo social? Todo aquello que una persona dice o hace para revelar su estatus de chico u hombre, de chica o de mujer. ¿De revelar a quién? ¿No? A sí mismo, frente a otro, siempre frente a otro, me parece. La noción de género, según entiendo también, a ver si no me digo cosas que no, sirve en gran medida para generar una reivindicación social de al menos dos grupos muy importantes. El primero, evidentemente, es la mujer o las mujeres, y por otro lado el grupo gay, homosexuales, que no voy a meter mucho en eso porque no voy a terminar, pero que lo que tenemos es que hay un cuestionamiento desde el feminismo en términos muy básicos, muy simples, de yo no porque haya nacido con vagina es que voy a ser madre de familia y me voy a dedicar a mis hijitos. Y en ese sentido la noción de género me parece que es problemática hasta donde yo la entiendo, porque por un lado hay una atribución hay un atributo a un sexo determinado, pero por otro lado hay un intento de descolocación de que eso sea sinónimo de destino, ¿no? Por otro lado, en el caso de los homosexuales, me parece que también, no sé si trabajan mucho la noción de género, pero me parece que se puede hacer una lectura desde ahí, en la medida en que yo, aunque sea una mujer, no tengo necesariamente que amar a un hombre. Es decir, que hay por lo menos dos aspectos: uno del lado de lo material, del cuerpo, y por otro lado la cuestión erótica y el vínculo sensual con el otro. Bueno, 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 lo social, pensaríamos, cuando la noción de género aparece, me parece que la lectura que yo hago es que hay una superación, digamos, del concepto de cuerpo es destino, para darle lugar a lo que la persona sabe, siente, con lo que se identifica, la forma como fue educada, las cosas que han sido transmitidas y que reproduce y que estarán de acuerdo o no con el cuerpo que se porta. Me parece que cuando nosotros nos desvinculamos de esta noción esencialista de la naturaleza del cuerpo y damos paso a la cuestión de la importancia y la influencia del ambiente, de lo social y de la forma del vínculo del sujeto con ese medio, yo creo que lo leemos como un paso adelante. Es decir, no estamos ya en el terreno de lo instintivo, de lo predispuesto por la naturaleza, sino que somos seres pensantes, ¿no? Tenemos una capacidad de reflexionar, de preguntarnos qué queremos, cómo nos vinculamos,
y en esa medida mi vínculo, mi relación con el cuerpo y con los otros será diferente, no estará normada, ¿no? O puede no estar normada. Ante esto, yo me vuelvo a preguntar, ¿qué es lo social? ¿Cómo pensamos lo social? Ahorita regreso a eso. Voy a tomar un elemento, solo un elemento, para pensar algo del orden de lo social, que no es lo único evidentemente, pero que me puede permitir hacer un hilo conductor y llevar la reflexión hasta donde pretendo. La educación, ¿no? Desde la primaria, entonces, cuando escuchamos que hay dos tipos de educación, la educación formal y la educación informal. La formal es la que recibimos en la escuela, la informal es la que recibimos de los padres, hermanos, amigos, etc. La educación se puede circunscribir al núcleo de lo social, ¿no? Es la convivencia del sujeto con el grupo y la influencia de éste hacia el propio sujeto. En este sentido, me parece que la noción de educación nos lleva y nos remite inevitablemente a la idea de que hay una transmisión de los valores, de los estereotipos, incluso de los prejuicios que son conscientes. Es decir, mi mamá siempre quiso que yo me casara y me casé, felizmente, para ella, por lo menos. Mis papás siempre quisieron que yo estudiara tal cosa y felizmente me dedico a eso. Ojalá para los que reciben esa profesión, ¿no? Para los usuarios, como los de la ginecóloga y eso, ¿no? La transmisión consciente nos hace pensar que todo lo que yo soy puede ser producto de lo que quisieron de mí, y todavía más. La transmisión consciente me haría pensar, la idea de la transmisión consciente me haría pensar que yo soy lo que yo quiero ser y que yo soy lo que yo he decidido ser. Y aquí nos metemos en una bronca. Es cierto, parcialmente, porque si somos honestos, hay áreas de nuestra existencia, de nuestra propia vida, en donde inevitablemente podemos reconocer que hay algo que nos rebasa. Preguntas como, ¿por qué si yo nací en una familia tan tradicional y no sé qué, por qué soy homosexual? Preguntas como, ¿por qué si yo vi y quise tanto a mi padre y a mi madre y yo veía qué bonito se llevaba y no sé qué, yo no quiero tener una familia? Es decir, ahí en donde la transmisión de lo que uno puede dar cuenta no checa con lo que uno reproduce, y todavía más, y esto me parece que puede ser importante, y eso me genera un malestar. Yo no sé ustedes, pero creo que muchos podemos reconocer que hay áreas de nuestra vida, en algún momento o permanentemente, en donde hay algo de lo que somos que no anda, y que no anda en torno a un otro. Pónganle lo que quieran, estaban hablando de poliamor. Yo te adoro, te amo, me encanta ser la número uno, pero hay más gente, ¿no? Y a quien le digo que le amo y que no sé qué, me dice, no, yo no puedo con eso. Hay algo de mí que, a pesar del amor que le tengo a esta persona, termino no siendo lo necesario para esa persona, y esa persona, si bien decían, se irá o se quedará, y eso nos implicará un sufrimiento y un malestar que a veces se convierte en una pregunta y a veces no. Podemos seguir de largo, las sociedades, los prejuicios, no sé qué, pero hay veces que nos seguimos de largo y que decimos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo que soy, con lo que quiero, que no anda siempre con lo que hago? En esa medida, me parece que hay un elemento que todos padecemos, aunque no lo digamos, y a veces no lo reconocemos, que es algo del orden del sufrimiento. Yo quisiera tal cosa,
yo pienso que mis ideales, y entonces cito a Marx y a Lenin y a quien quieran, a Freud y a Lacan, pero hay algo que no anda, porque hay algo que no pasa ni por los libros, ni por las conferencias, ni por la educación, ni por la buena voluntad de nuestros padres. Hay algo que rebasa, que nos rebasa, y que a veces, solo a veces, nos genera una pregunta subjetiva, así le llamamos en clínica, que es, ¿yo qué tengo que ver en esto? El momento en donde uno puede dejar de decir, es que si mi papá no sé qué, es que si mi mamá no me hubiera, es que si no yo no viviera, me quiero ir a Holanda porque allá sí se puede hasta fumar mota y comer en los restaurantes pasteles de marihuana y las putas están en las vitrinas. Bueno, uno se puede ir a Holanda y preguntar dónde hay un psicoanalista, en una de esas. ¿Me explico? No porque el psicoanalista vaya a dar una respuesta ni sea la única, solo estoy diciendo que en la medida en que a veces uno va a un espacio analítico es porque hay algo que no anda y que uno sospecha que más que allá afuera está acá adentro, y que uno llega a la conclusión de que no hay separación tan tajante entre lo que está afuera y lo que está adentro. Es una insinuación para responder qué es lo social. Bueno, traigo 7 hojas y llevo una y ya me dijeron que tengo 10 minutos, así es que es probable que no termine, pero bueno. Lo que quiero decir es que en la sexualidad hay algo que se escapa, que siempre se escapa y que no sabemos de eso, honestamente. No dudo que los consejos y los buenos consejos de algunos libros y autores nos puedan servir, pero uno termina diciendo, pues ese autor ¿no? ¿Qué sabe de mí? No sabe nada, ni nosotros. Así que, bueno, corro un poquito y lo tengo que decir rápido, ni modo. Yo lo que creo, que no creo ser la primera, ni la última evidentemente, ni la que lo dice mejor, pero puedo sostener que el género, la noción de género no supera la noción de sexo. Es decir, que si pensáramos que el género ha dejado de lado un cierto determinismo, y habría que ver cuál, de la corporalidad y de la materialidad del sexo, sería tener una visión evolucionista en donde suponemos que nosotros vamos superando etapas y estamos en otro momento. Si nosotros lamentamos tanto vivir en una sociedad como la nuestra, que tiene una tradición machista, que los españoles nos chingaron, que no sé qué, es porque la historia se sigue actualizando. Así es que una visión evolucionista sería poco fructífera, me parece, y nos haría quitarnos de un camino mucho más dificultoso, pero que me parece que es necesario recorrer. Yo planteo una pregunta. ¿Sería una necedad, producto de la ignorancia y por una insistencia ciega, el que una madre, por ejemplo, una madre de familia, espere que su hijo se case con una chica? O, por ejemplo, que el padre macho, ¿no?, espere que su pareja le sirva la comida. Es una necedad anclada en la ignorancia. ¿Bastará que lea un libro? Es decir, ¿es porque no ha leído ese libro que ya le llevamos que entonces él no ha cambiado? Lo que estoy tratando de plantear es que pensar que la educación es la responsable y la cura puede en algunos ámbitos ser cierta, pero hay otros, como en esas cosas en donde no sabemos ni por qué estamos haciendo algo, que me parece que es infértil y que me parece que entonces también que hay que seguir dándole cabida. Lo que yo encuentro, me voy rápido, es que el rol de género no se desprende de la materialidad del sexo y que en todos los casos, pero quizá en la transexualidad lo podemos ver de manera mucho más evidente, no puede pensarse de manera simplista y haciendo caso omiso del sufrimiento que conlleva una condición como tal, como muchas otras, no es exclusiva, que
No es lo mismo ser un hombre con un cuerpo de hombre que ser un hombre con un cuerpo de mujer, que no es lo mismo ser una mujer con cuerpo de mujer que ser una mujer con un cuerpo de hombre. Me parece que no lo podemos reducir a como tú te sientas. O sea, si tenemos un cuate, sí, pero si nos dedicamos a otra cosa, me parece que tiene que ser mucho más compleja nuestra reflexión, porque en esa medida nuestro recibimiento va a estar a la altura de la complejidad de lo que se está jugando ahí. Yo no acuso aquí las buenas voluntades. Lo que me parece que es peligroso es que la buena voluntad no siempre es la más útil, y que hay espacios en donde no estamos en condición de ser buenos samaritanos, sino de pensar seriamente frente a lo que estamos para acompañar y para sostener en lo que nos toca. En este sentido, el rol genérico, digo, no se desprende de la materialidad del sexo en dos sentidos, porque a cada sexo se le determinan cualidades, y esas cualidades, queramos o no queramos, están apuntaladas en lo biológico. De ahí a que hagamos un esfuerzo de subversión es otra cosa, pero la subversión la aplaudimos porque en el fondo, aunque no digamos, estamos reconociendo que estamos más normatizados de lo que querríamos. Por eso aplaudimos la subversión. En este sentido, hay una celebración de la desnaturalización del sexo. Por eso celebramos la categoría de género, porque no estamos determinados. No estamos determinados por lo biológico, es cierto, pero la pregunta es si estamos determinados por lo social, y si lo social, hasta donde intento sostener, no es simplemente una transmisión consciente, ¿no?, de los valores y de las cosas, ¿qué es al final lo que uno se pregunta y cuál es la importancia de la subversión en esos actos, digamos, en donde con lo que nos encontramos es algo que nos descoloca de esa cierta normalidad a la que pertenecemos y a la vez no pertenecemos? Es decir, cuando nosotros luchamos por una revolución es porque sabemos que estamos sujetados. Uno no intentaría romper ninguna cadena que no estaría atando nuestras propias manos. Y me parece que lo importante puede ser, no lo importante, ya ven, es que todos hablamos así como si fuera esto es lo importante. Algo que puede ser importante es ubicar, digamos, que esas cadenas son lazos que nos encadenan, pero a la vez nos anudan. Y digo la palabra anudar en el sentido de sostener, de ajustar. Si todos de veras hiciéramos lo que quisiéramos, como diría mi mamá, ¿a dónde iríamos a parar? No pararíamos. Ya voy a terminar. Denme, por favor, 2 minutos más de los que ya me diste. Te juro que me voy a apurar. No sé cómo me voy a apurar. Así que, lo que quiero, un ejemplo que me sirve para sostener lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando una mujer con cuerpo de mujer entra a un puesto directivo como ingeniero de no sé qué, aplaudimos, yo lo aplaudo también, y decimos una frase muy bonita: nosotras también podemos. Y yo pregunto, ¿qué? ¿Qué podemos? ¿Qué también podemos las mujeres? ¿Hacer de hombres? ¿Hacer de hombres con cuerpo de mujer? Estamos en la subversión verdaderamente desvinculados de la noción o de la materialidad del cuerpo. ¿Por qué? Y es una pregunta que podríamos dedicarle todo un estudio. ¿Por qué nos resistimos, digamos, a ubicar, digamos, que el cuerpo también nos determina, y que es a partir de esa materialidad que nosotros construimos una subjetividad en la que estamos implicados con el cuerpo mismo? Bueno, tengo que terminar, ni modo. Había más y bueno, creo que lo más importante, no sé si estaba aquí, pero
A ver, denme un segundo nada más para elegir una cita de lo que traía y con eso termino. Bueno, el tema es la transexualidad, evidentemente. Bueno, que en la condición trans, lo digo rápido, no me parece que baste simplemente la convicción. En la medida en que el transexual intenta o querría cambiar su cuerpo, es que el cuerpo tiene importancia, que no es secundario, incluso que es primordial, que la frase más estereotipada, si ustedes quieren, pero más característica de la transexualidad es: estoy atrapada en el cuerpo equivocado, estoy atrapado en el cuerpo equivocado, y que eso conlleva un sufrimiento ¿de qué? Yo me pregunto, del cuerpo o por el cuerpo, ¿no? Que encontramos en muchos discursos, entrevistas, etcétera, hay mucha información al respecto, intentos o fantasías al menos de automutilación. No es cualquier cosa portar un pene o no tener un pene, ¿no? Hay una fantasía, repito, que se lleva incluso a veces a los actos, al acto mismo, tratar de mutilar el propio cuerpo. El cuerpo no me parece que sea sin importancia, no creo que sea resultado o producto simplemente de un prejuicio. Hay algo del orden subjetivo que me parece que puede tener lugar en un espacio determinado, que no servirá para ser activista, que no servirá para las reformas militantes, que no servirá pero que sí servirá en un espacio en donde alguien diga: yo necesito dar lugar a esto porque si no, ya no puedo. Hay una tensión constante en la condición trans, por lo menos en varias áreas, pero una que es muy particular, especialmente en los hombres que transitan a mujeres, es la voz. Ellos pueden tomar hormonas, se puede modificar el cuerpo, pueden pasar, como en el argot trans se dice, pero la voz los delata. La voz masculina no es dosificable ni por las hormonas, hay que hacer una operación en todo caso, que es muy riesgosa, muy costosa, y que normalmente lo que hacen es un acondicionamiento de la voz para feminizarlo, para hacerlo más agudo. Lo que les quiero decir es que cuando yo me pregunto sobre lo social, estoy pensando, por ejemplo, que si el hablar es lo que nos comunica con el otro, si es el vínculo directo con el otro, y la mujer trans tiene que siempre estar, digamos, en esta tensión de dulcificar la voz, hay una tensión constante que se guarda en ese cuerpo y que está en relación al vínculo con el otro. Cuando yo digo de mi tesis que el nombre propio nos lo ponen, pero es nuestro también, y cuando yo elijo un nombre también viene del otro, pienso en una tensión constante que me parece que es acorde también al sufrimiento y a la dificultad que se tiene en los vínculos con los otros. ¿A qué se enfrentan? A que alguien de la forma más bonita o de la forma más terrible le diga: tú en realidad no eres. Tú en realidad, ¿qué es la realidad? ¿Es la materialidad? ¿Es el pene o es la vagina? Diríamos no, porque creo, y hasta ahí voy, hasta ahí me quedo, ni modo, es que cuando yo hablo de materialidad me parece que tampoco podemos reducirlo a una cuestión concreta, objetivable. Creo que una vía para pensarlo, no la única, una vía que me parece que no es caduca, es la vía que traza Freud cuando habla de cuerpo erógeno, en donde él desvincula la noción de cuerpo como órgano, y que serviría esa noción de órgano y discurso social como dos cosas distintas, para pensar el cuerpo erógeno, en tanto ese cuerpo erógeno es inscrito por el otro, principalmente por la madre, y ese cuerpo es el que se presenta al otro. Es decir, hay una suerte, si ustedes quieren, con las matemáticas y con apoyo de Lacan, uno puede pensar en una relación topológica en donde uno es a partir del otro, y el otro también es determinado por lo que uno es. Y en la dificultad de la relación con el otro, lo que se juega es el cuerpo, porque el cuerpo es justamente la materialidad, pero que, repito, no puede ser objetivada, y que me parece que puede ser útil en cierto sentido y para ciertos espacios, retener, repensar, releer, volver a cuestionar a Freud,
para pensar la noción de cuerpo erógeno, repito, en donde él está planteando que no podemos separar la mente y el cuerpo, yo diría, no podemos separar el cuerpo y lo social, sino que el cuerpo es social. Y en esa medida creo que uno puede hacer una aproximación otra, para pensar la cuestión trans. Bueno, pero... Bueno, ahora vamos a dar un espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, tengo una pregunta, comentario para cada una. Para Clau, no me quedó del todo claro este tema de la violencia ginecológica. ¿Qué dice? Me parece que es un tema que está presente más allá de la orientación sexual. Entonces, lo que a mí me interesa es qué diferencia o qué particularidad puedes observar tú cuando se trata de mujeres con una orientación no heterosexual. Y para Elizabeth, me gustó mucho, están muy interesantes las preguntas que te haces, porque tienen que ver también bastante con algunas preguntas que me está haciendo en torno a la paternidad y buscarle desde el psicoanálisis, al padre como sujeto, no al padre como función, al padre social. Y pensaba, un poco también por lo que hablábamos afuera, que en este discurso emancipatorio profesor por el feminismo, en el que se ha intentado desvincular justamente lo biológico de lo social, me parece que se pierde lo que está ahí en medio, que termina siendo la subjetividad y que termina siendo justamente el campo fértil del psicoanálisis. Y que, un poco volviendo, como decías, a la conferencia anterior sobre el poliamor, pues sí, o sea, que uno puede decir, no, pues sí suena bien padre, y suena que la libertad vamos todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso subjetivo? ¿Qué pasa con eso del conflicto psíquico que representa siempre el relacionarse con uno? No sé, por ahí lo pienso yo un poquito. Bueno, pues específicamente en las mujeres lesbianas y bisexuales lo que encontré es, en primer lugar, esta violencia que existe de asumir una heterosexualidad, y al asumirse esta heterosexualidad suele hacerse un mal diagnóstico, es algo que se relata en la mayor parte de los casos, y en ese mal diagnóstico hay un tratamiento inadecuado que a la gran mayoría incluso le ha generado problemas a otros niveles de salud, ¿no? Entonces, eso sería básicamente. No, más bien, yo creo que más que pregunta es justo pensar junto con lo que venía yo diciendo, lo que expones, ¿no? Sí, es una pregunta para Elizabeth. Ayer presentó una ponencia la doctora Blum que se llamaba, déjala leo para no equivocarme, se llamó Repensar el psicoanálisis desde la perspectiva de género, pero para invertir la pregunta o esa idea, ¿qué podría decir el psicoanálisis o cómo repensar el género desde la perspectiva del psicoanálisis y sobre todo desde estando en la práctica clínica? ¿Qué apuntes podrías hacer al respecto? Sí, mira, es una pregunta enorme, ¿no? Porque tiene muchas aristas, no nada más teóricas, también políticas, en fin. Es una pregunta que yo me estoy haciendo, la verdad, porque una de las riquezas que yo me he encontrado en la experiencia de la UAM, que no ha sido, que es una riqueza que no ha sido fácil, porque ha sido complejo para mí, pero es, yo le preguntaba a mi directora de tesis, bueno, una de mis directoras de tesis, le decía, oiga, ¿usted cree que
¿el psicoanálisis tiene algo que decir de la transexualidad? Porque en la web yo lo que estaba entendiendo era que no, ¿no? Entonces yo creo que me angustió mucho y después voy corriendo y le digo, ay, responda. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, el psicoanálisis no tiene nada que decir de nada. Es el psicoanálisis el que tiene que recibir. Es el psicoanálisis el que tiene que estar en posición pasiva. Qué complicado. Y luego para los psicoanalistas, lacanianos, ¿no? Lo que te quiero decir es que estoy en eso, no tengo una respuesta, pero hay un artículo que se me hace que no está traducido al español, pero yo lo tengo por lo menos en francés, que escribe Laurie Lefebvre, que es esta psicoanalista que es mi directora, una de mis directoras, que habla sobre el psicoanálisis y el género. Hay cosas que yo no comparto, pero es un intento desde el psicoanálisis de darle lugar a la cuestión de género. Porque también hay discursos psicoanalistas de que eso no hay, eso qué, no sé qué, y me parece que es hacer lo mismo que nos hacen a nosotros, ¿no? No creo que tenga sentido. Y yo no comparto, te digo, mucho algunas cosas, pero me parece que es un esfuerzo muy importante el que hace Laurie y que vale la pena. Si lees en francés o alguien te puede ayudar, yo te puedo, o a quien me interese, y es una articulación desde el psicoanálisis para darle cabida a la noción de género y la importancia de la noción de género. Mi pregunta va para Claudia. ¿En qué nos basamos para decir que ¿en qué te basas para decir que el ginecólogo está dando un mal diagnóstico en base a la sexualidad o a la preferencia sexual de la paciente? ¿No podría estar ahí incluso inmiscuido a lo mejor que el médico tiene, por su orientación o por su teoría o sus bases científicas, a lo mejor un diagnóstico erróneo que pasaría con cualquier tipo de paciente? Sí, me baso específicamente en la experiencia que relatan ellas. Me fui únicamente a entrevistarlas y me puedo hacer esa conclusión porque la gran mayoría de ellas me relatan que se dan cuenta de que hay un tratamiento inadecuado a partir de que acuden con otra persona, también ginecólogo, pero que además logran justo poder llegar a conversar con la otra, con el otro, y decirle, bueno, es que mis prácticas sexuales son estas, y entonces se dan cuenta que este ginecólogo o ginecóloga les puede dar información desde cómo prevenir una ITS, desde a qué grupos acudir. Se dan cuenta de que justo están teniendo más información esos otros ginecólogos que les están dando ahora otro diagnóstico, ¿no? Es que eso yo lo basaría más en la relación médico-paciente, y muchas veces la relación médico-paciente no es tan clara o tan buena ni con personas heterosexuales y en otro tipo de enfermedades. También dependería del tipo de médico y de la formación que el médico tenga, como para poder decir, ok, tú a todos tus pacientes les hablas de este modo, o todos tus pacientes no tienen la confianza de decirte tales cosas. Creo que habría que abarcar un poco más en este estudio y a lo mejor conocer a personas heterosexuales que acudan con el mismo ginecólogo y ver si es el ginecólogo o a lo mejor es su forma de abarcar a los pacientes, de abordarlos, porque podría ser ahí el sesgo y no tan cuál es por las preferencias que tenga cada persona. Bueno, sería como... Sí, no, y definitivamente, por supuesto, es necesario seguir indagando en este tema, ir a justo platicar, explorar cómo es que las y los ginecólogos están teniendo estas construcciones, incluso no pensarlo desde la información que se da en las universidades. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a dar por allá igual en una mesa, hablar sobre lesbianas y bisexuales, y era muy interesante cómo dentro del programa de medicina y de la especialidad no sabrían estos temas, y entonces tenían que hacer un sobreesfuerzo para poder ir y obtener información y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, es un tema de investigación que hay que seguir abordando. Ya la última y nos vamos porque ya están aquí las asociaciones, pero tengo una pregunta para saber.
yo no tengo como mucho conocimiento de psicoanálisis, ¿no? Pero algo que me ha ayudado mucho como para repensar el tema de la transexualidad es justo incorporar todo esto de la teoría queer y el tema de la performatividad, y creo que un poco como yo veo de venir era comprender o pensar antes que el sexo era como la base sobre la cual se construye el género, luego pasamos a esta idea del género más bien como el antecedente al sexo. Creo que ahora hay una propuesta mucho más interactiva, pero pienso, cuando te escuchaba que decías, bueno, esta voz ronca masculina o esta voz suave femenina, para mí ahí ya se están poniendo en juego precisamente estas construcciones de género que están más allá del tema corpóreo, ¿no? Entonces me gusta o me hace sentido pensar estas mutilaciones de las que hablas y esta dificultad o malestar psíquico que puede haber en las personas. Creo que justo se da en la posibilidad de eso que está construido, incluyendo el cuerpo, de forma discursiva, o sea, es un poco como, no sé qué piensas. Sí, está buenísimo lo que dices, y es de las finezas que uno tiene que intentar a ver si se logran. Y entonces hago una especie de aclaración si es que si yo provoqué un malentendido, y es que yo lo que creo es que hay se juega la materialidad del cuerpo. La voz ronca es la voz material, que esa se le atribuye al sexo masculino y que lo pongo del lado de lo social en la medida en que el otro escucha la voz y se sorprende. Entonces está lo material, y el tercer elemento, que no es el elemento, sino un tercer elemento que me parece que hay que anudarle a lo material y a eso, es la subjetividad. Y si lo pensamos, lo estoy pensando junto contigo, se me acaba de ocurrir, déjame lo anoto, ¿no? Es que creo que ahí es la dificultad de cómo no aplicas la teoría al caso y ya lo resuelves, pero me parece que se puede lograr articular algo con los tres registros de Lacan: el cuerpo del lado del imaginario, el rol social pensado desde lo simbólico y lo real, que yo no colocaría ahí la subjetividad como tal, pero algo que se escapa y que tendría que ver con la pulsión de muerte, que es la dificultad de que pues, yo digo que soy, pero a la vez, y entonces eso que no anda, que se repite, que me genera un malestar, y que no me es suficiente el discurso o la posición política que tengo para irme a dormir tranquila y despertar con ganas de seguir viviendo. No sé. Una experiencia, y aquí debe de estar Kimberly, que están trabajando con personas trans, y una de las cosas que hemos visto en las entrevistas es que hay una mujer trans que algo que intentamos hacer desde la teoría queer fue como no dar por hecho que era una mujer trans o un hombre trans, sino preguntar cómo se nombra. Y algo que decía ella es, o sea, sé que no soy hombre y estoy haciendo una transformación, pero no es que quiera ser mujer, y no quiero ser mujer porque entiendo o me queda claro las implicaciones que eso tiene. Creo que es interesante también como tal vez meter en este pensamiento que tú tienes, romper la dicotomía, pues. O sea, hay otras posibilidades. Sí, no, totalmente. Y esto, hay un punto en donde mi trabajo se va a anudar con la teoría queer, porque ahorita estoy pensando en dos. Yo la neta no creo que haya tercer sexo y cuarto y quinto y al infinito. Me parece que la problemática de los dos sexos materiales la hemos querido superar con una onda más intelectual, pero nos topamos con una realidad corporal que nos vuelve, que nos regresa y que nos regresa, y yo lo que creo es que mejor hay que tratar de dilucidar algo de eso que se repite y que nos vuelve. Sin embargo, al final
hay algo que comparte, me parece, la clínica del psicoanálisis, no sé si todos, yo creo que la clínica del psicoanálisis habría de compartir con la teoría queer que no hay modelos establecidos que se repiten, ¿no? Sino que uno configura la forma erótica de su propio erotismo y su identidad, como le llamemos, de una forma particular, y que la tarea de cada uno es sostener esa forma particular que nunca va a corresponder a la norma, pero que nunca se va a deshacer de ella, porque hay un sueño de hagamos la revolución, o sea, se puede ir Peña Nieto y después ¿qué? Y entonces volvemos a colocarnos en ese sentido. Yo no creo que la normatividad nos haga daño, pues, pero en la medida en que uno tiene una otra forma de vivir el cuerpo, la sexualidad, la identidad, etcétera, el trabajo de uno es tratar de vincularse, de colocarse con ese cuerpo de una otra forma, que ahí me parece que el psicoanálisis no está peleado con la teoría queer. Hay cosas que yo no comparto con la teoría queer, pero eso que me parece que es fundamental, ¿no? Y que se rompe o no se rompe la idea dicotómica, no lo sé, porque yo no creo que hagamos una tercera categoría, pero hacemos nuestra propia categoría, como podemos. Bueno, es complejísimo, ¿no? Me acordé ahorita y haciendo mención de... ¿cuál es tu nombre? Kimberly. Nada más, bueno, comentarles que una compañera y yo vamos a hacer un grupo de lectura sobre la cuestión trans. Todavía no tenemos fecha, día, así, pero es algo que vamos a lanzar. Seguramente se lo doy a Tania para que lo difunda, si alguien estuviese interesado. Es un grupo de lectura, es decir, vamos a proponer textos de diversas áreas, tratar de entender por qué la sociología o este sociólogo está pensando, por qué desde la teoría queer, por qué desde el psicoanálisis, y vamos a hacer un grupo de conversación, digamos, al respecto, que si alguien estuviese interesado, incluso ahorita puede darme sus datos, o yo les doy mi correo, pero si no, bueno, les voy a pedir aquí a Tania que nos haga favor de difundirlo, ¿no? En su momento. Gracias.